Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Los saluda Julio Sandoval. Bienvenidos nuevamente a una edición de MNS Talks. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. De mi lado derecho tenemos a Surena Canché, que es licenciada litigante aquí en el estado de Quintana Roo, específicamente en la zona de Riviera Maya, ¿correcto? Del lado izquierdo tengo a Federico Ansúrez, que él es parte de AMPI Tulum. De hecho, él es encargado de la parte de AMPI Tulum Joven. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, muy contento de que nos hayas invitado, Julio. No, Muy hombre, al contrario, agradecido. un placer. ¿Cómo estás, Surena? Muy bien, gracias por ¿Sí? la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por venir. Y bueno, Encantada. para empezar, chicos, antes que nada, pues gracias por tenerlos aquí. Es un honor tenerlos con nosotros. Y les quiero hacer una pregunta, ¿no? Para empezar ya con el tema. Y esta pregunta es para los dos, ¿sí? ¿Cómo describirían el momento actual que vive Tulum en términos de crecimiento, inversión e interés inmobiliario? Primero, Ajá, ok, por muy bien. favor. Pues me parece que Tulum se encuentra en un momento de crecimiento que tiene muchos desafíos, ¿no? Y hablo de muchos desafíos porque tenemos inversión nacional, internacional, y que esto se ha ido como explotando como muy rápido, ¿no? Entonces, esto también, esta explosión rápida, que además con el tema del Tren Maya, el aeropuerto, ¿no? Nos pone como en un punto interesante a nivel, yo voy a decir global, Claro. Pues nos va a dar estos retos que actualmente vive Tulum. Y viene desde desafíos, digamos que en un marco también legal, en donde tenemos que complementar lo que está pasando en este crecimiento acelerado inmobiliario, pero que también donde tenemos que cuidar la naturaleza, ¿no? Con todos estos nuevos ordenamientos, el tema del Parque Jaguar, el tema de los cenotes, el tema del mar, los problemas del sargazo. Y por otra parte, me parece que otro de los desafíos es justo la sobreoferta que tenemos en materia inmobiliaria. Claro. Entonces, para mí es un momento de desafíos de crecimiento con dinamismo, pero con muchos desafíos para resolver, ¿no? Interesante para ahora nosotros que estamos viviendo estos momentos en Tulum. Totalmente. Y tocas creo que un punto muy interesante, Zulena, porque al final del día, como bien mencionas, esto se está desarrollando, es un destino muy nuevo, entonces al final del día se tienen que ir regulando cosas, ¿no? O sea, Así es. empieza de cero, empieza a haber regulaciones, empieza a renovar el destino, y eso también beneficia a su favor, ¿no? Pero como bien mencionas, o sea, mientras se está regulando, pues pasan de repente ciertas cosas en lo que se empareja todo, ¿no? Claro, como un proceso de reacomodo, De adaptación. que tiene que venir y en donde pues ahora sí que nos toca ser actores, ¿no? Para Activos. que activos, o sea, actores, no espectadores, para que se pueda lograr un mejor Tulum. Claro, claro que sí. ¿Tú, Federico? Pues mira, yo creo que Tulum es como el adolescente que creció y necesitamos ponerlo un poquito en cintura, ¿no? Creció muy rápido. Recordemos que también es un destino muy joven, tiene menos de 20 años, cumplió 17. Entonces, pues toda la inversión que se inyectó a Tulum no estaba preparada. Independientemente de gobierno o privado, creció tan rápido que hoy tiene estos desafíos de infraestructura, ¿no? Entonces, es un gran momento para hacer un stop, pero ya vimos el potencial que tiene Tulum. Sí. Entonces, como le pasó a Cancún, como le pasó a Playa del Carmen, Tulum viene y viene muy fuerte porque tiene cosas que Playa del Carmen y Cancún no tienen. Totalmente. Tiene un aeropuerto y me gustaría que hagamos como alguna comparativa, ¿no? En destinos nacionales creo que Los Cabos y esas zonas recibieron 1 millón de turistas nacionales. Es el mismo que recibió Tulum este año, ¿no? Entonces, si lo pones en esas perspectivas, el dato duro, a lo mejor el dato duro hoy en ventas no está bien, pero los datos duros de turismo y de crecimiento económico son muy optimistas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. O sea, al final del día,
para que gobierno o incluso inversionistas privados vengan y pongan su capital aquí, porque no solamente es el Tren Maya y el aeropuerto, o sea, vamos a Tulum y ya tenemos Liverpool, tenemos Apple Store, tenemos ya marcas de supermercados de categorías un poquito más arriba, por ejemplo un Chedraui Selecto, ¿no? Ya están construyendo también una Plaza Las Américas, tengo entendido también, ahí en la Cobaco Confederal. Entonces esto también hace que sea le dé mucha más certeza a la gente que quiera invertir aquí, ¿no? Porque al final del día no solamente está entrando dinero de la gente que está comprando propiedades, sino también de gobierno, de empresas que están abriendo oportunidades de negocio, gente que viene a abrir sus negocios acá. Entonces sí, totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Es un destino que está en potencia. Y cadenas muy importantes de hoteles, ¿no? Porque es Tulum y lo que viene alrededor también de Tulum, ¿no? Por ejemplo, tenemos Akumal, tenemos también muy cerca la Laguna Nopalitos, Francisco Umay, o sea, toda esa zona, la derrama económica es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita que hablaste de comparativas, recordé de un dato bien interesante. Por ejemplo, el año pasado, la Riviera Maya, de los 42 millones de turistas internacionales que llegaron a México, el 48% llegó a la Riviera Maya. Esto significa que fueron 20 millones de turistas. República Dominicana recibió en todo ese mismo año la misma cantidad de personas. O sea, aquí un solo estado recibió lo mismo que un país completo y República Dominicana es el segundo país más visitado en Latinoamérica, ¿no? Entonces imagínate a la magnitud, a la escala que estamos, ¿no? Bueno, o sea, esta zona es, en cuestión de turismo, México es el principal, Riviera Maya, Cancún, sí. Entonces no hay comparativa, es más para el mundial que se viene. Cancún va a ser como un hub de llegada, sí, ¿no? Un punto de acción. Sí, sí. Entonces va a ser un punto de conexión de Europa, de Asia, claro. Y de ahí va a derramar la economía hacia Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, sí, de hecho yo había escuchado que, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún específicamente es el único aeropuerto de todas las sedes que tiene conexión a las 16 sedes. Monterrey, Guadalajara, Estados Unidos y Canadá. Y además también escuché que Cancún, Riviera Maya, que es Mayacoba, y otro hotel en Cancún van a ser el Mon Palace. Base Camps. El Mon Palace. Exactamente, Mon Palace. Quiere decir que van a venir selecciones, se van a quedar aquí y van a hacer toda su preparación aquí. ¿No? Y estas son las dos confirmadas. Seguramente lleguen más selecciones, ¿no? Y obviamente pues toda la inversión que le están poniendo para dejar los aeropuertos de primer nivel. Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Nuevamente para los dos, el concepto de desarrollo sostenible se ha vuelto esencial en destinos como Tulum, lo sabemos. ¿Qué significa en la práctica lograr un crecimiento ordenado y sustentable? Para mí un crecimiento ordenado y sustentable es la integración de la normatividad, el medio ambiente como tal, la cultura, ¿no? Que también tenemos nosotros una cultura que es la cultura maya, que es muy bonita, la población que habita ahí, digamos que originaria, ¿no? de Tulum. Entonces significa para mí la integración de todo esto y obviamente que todos los proyectos que se puedan desarrollar, que los inversionistas realicen, pues que lo integren de una manera debida. ¿Para qué? Para que podamos tener pues un Tulum en donde hay un reconocimiento para la población con una vida digna, ¿no? En donde se le respeta su cultura, pero también se respeta la naturaleza, ¿no? O sea, respetar que lo que son nuestras playas, lo que son nuestros cenotes y justo estas áreas verdes protegidas, ¿verdad? Claro. Que no tengamos nada más, por ejemplo, en el caso de desarrollos inmobiliarios, que se respete la densidad, que se respete las áreas verdes que corresponden para los temas de construcción y que se pueda como integrar, ¿no? Esto debidamente pues a través del marco legal que ya existe. Totalmente, totalmente. Y creo que tocas un tema bien importante porque al final del día, bueno, la gente está pensando que Tulum se está desarrollando y que va a llegar un punto en el que la mancha urbana va a sobrepasar todo, lo cual es mentira. Yo estuve investigando muy bien Tulum y me he dado cuenta que Tulum está delimitado naturalmente.
Entonces no se va a poder desarrollar como otros lugares. ¿Por qué? Porque de un lado tenemos el mar, de un lado tenemos la reserva del Parque del Jaguar, tenemos el sistema de ríos subterráneos más largo del mundo, que es Acactún de un lado, arriba tenemos las ruinas de Cobá, que también tiene su reserva natural, toda la zona maya de Francisco Umay, luego tenemos el mar abajo, y luego del otro lado tenemos la reserva de la biosfera de Siancán, que es patrimonio de la humanidad, y entre la biosfera de Siancán y Tulum, la mancha urbana, tenemos el segundo sistema de ríos subterráneos, ¿no? Entonces, al final del día... ¿No va a crecer más? No va a crecer más. Va a crecer hacia el aeropuerto y esa zona. Va a crecer hacia el aeropuerto, exactamente, ¿no? Entonces, esto está bien padre, porque al final, sí hay mucho desarrollo en Tulum, pero es un desarrollo que va a tener fin en algún momento, y muy pronto, porque es tierra muy limitada para desarrollarse. Claro, y por eso es como, muy importante que se respeten todas estas zonas, porque además es lo que para mí hay diferentes tipos de inversionistas, ¿no? El que desarrolla, pero el que viene aquí y busca convivir con la naturaleza, claro, convivir con la cultura, ¿no? Disfrutar la comida, disfrutar de la playa, disfrutar del cenote, ¿no? Entonces, el respetar ese medio ambiente y la cultura que ya se tiene, integrarla con infraestructura correcta, con el respeto de densidades, con el respeto a la normatividad, pues nos va a dar que estos inversionistas sigan viniendo y sigan viendo a Tulum como un punto de referencia, ¿no? Dentro de las observaciones que lo comentaba con Fede, era que el turismo que viene o los inversionistas, ¿por qué les gusta Tulum, ¿no? Les gusta porque están viendo justo una inversión a largo plazo y que sea sostenible, no únicamente como quiero un cuarto, comprar un estudio, ¿no? Sino quiero convivir con la naturaleza, quiero tener bienestar, quiero salir a correr y respirar sin contaminación, quiero ir a la playa, una playa limpia, ¿no? Quiero disfrutar de un cenote, pues, que también, ¿no? Con estos colores pues, maravillosos que tenemos, ¿no? Y todo. Entonces, eso es para mí que Tulum se desarrolla de una manera sostenible. ¿Tú, Federico? Pues mira, yo creo que naturalmente hay desarrolladores, es más, hasta urbanistas, que han planeado zonas donde nuestros esfuerzos como asesores y el ecosistema inmobiliario debe de concentrarse, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho que en Tulum carece de servicios, ¿no? Pero también está el Tulum donde ya hay servicios. Por ejemplo, está el Azamar, que tiene calle, que tiene toda la infraestructura para soportar la demanda de desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero también está la parte donde lo llevan a unos límites y lo sobreexplotan en densidades, y también genera una segunda consecuencia, ¿no? Entonces aquí debe haber como parte de ética también de nosotros y también de verlo también a más largo plazo, que tenemos una doble consecuencia, y pensar dos veces más cuando hacemos una inversión, en este caso a los clientes y también a los desarrolladores inmobiliarios y a los brokers, ¿no? Que, por ejemplo, hoy Aldea en alguna zona está colapsado el servicio, ¿no? De que hay mucha densidad. De que sobrepasan las densidades, pero ya se está solucionando y se va a solucionar gradualmente, ¿no? Y también a veces una cuestión de planeación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero planeación? Si tú anticipas tu proyecto ante CFE, ante Teléfonos de México, ellos te pueden proveer el material o pueden poner en contacto tu equipo de trabajo para que cuando hagas la inauguración del proyecto no tengas todos estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un mix de cómo se va dando la infraestructura hacia Tulum. Y también tiene algo Tulum que es su esencia. Tiene una esencia mágica que no encuentras en otra parte del mundo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Azulik. Sí, es hermoso, ¿no? ¿En dónde encuentras otra parte del mundo el concepto? En ningún lado. De hecho, yo siempre he dicho que Tulum es de los pocos lugares en el mundo que te dice cómo te debes de vestir para visitarlo. Y solamente hay bien poquitos lugares. San Miguel de Allende podría ser uno de esos, ¿no? Tal vez la India. Pero en México
solamente Tulum sí te dice cómo vestirte, el concepto que tiene una personalidad muy marcada, a pesar de ser lo más joven de todo, tiene una personalidad muy, muy definida, ¿no? Y está muy identificada también hasta en los restaurantes. Independientemente de sean caros, baratos o medios, le imprimen un toque artístico o traen una experiencia diferente o una propuesta diferente, ¿no? Por ejemplo, algún día me comí unas quesadillas con chicharrón y el chicharrón venía así bien doradito. Son los mismos ingredientes, pero con una propuesta de valor agregado, ¿no? Incluso, por ejemplo, si vamos a Tulum, cadenas ya de restaurantes grandes, por ejemplo, Ilios, que su concepto es griego, aún así, a pesar de tener su propio concepto, lo adaptaron también al concepto de Tulum, ¿no? Desde la entrada, integraron esta parte de los materiales, las luces, pero su concepto es griego al final del día, ¿no? Entonces, al final, como dices tú, se tiene que integrar todo, ¿no? Pues los materiales, ¿no? El chucum que se ve, la madera, ¿no? O sea, todo sí. Esto que se ve ya pues reflejado. Sí, totalmente. Muchas gracias. Esta es para ti, Federico. A ver. Dime, ¿cómo consideras tú que equilibran los desarrolladores y agentes el atractivo turístico con la necesidad de cuidar el entorno natural y la infraestructura urbana? Ok, mira, creo que ahí es bien interesante porque nosotros moldeamos las sociedades, ¿no? Tenemos a lo mejor un impacto más profundo del que nosotros no vemos, ¿no? A lo mejor no lo dimensionamos, pero si traes un cliente, una escuela, un hospital y los ayudas a posicionarse en una zona donde carecen de esos servicios, cambias toda una sociedad, ¿no? Más allá del bienestar económico. Y es una cadena de valor. Entonces, por ejemplo, en Tulum, nosotros como asesores inmobiliarios y desarrolladores debemos identificar qué le duele a Tulum, qué le hace falta y cómo vamos a traer esas cadenas, esas marcas, a que puedan llegar a instalarse a Tulum en ese aspecto. Entonces creo que es una cuestión de nosotros también identificar, ¿no? Claro, totalmente. Y yo, por mi parte, yo considero que somos unos actores súper importantes, sobre todo los asesores, porque como bien dices tú, o sea, tú traes al cliente, el cliente te da toda la confianza y el hecho de que le ofrezcas una propiedad en algún lugar en el cual sabes que todavía no hay servicios o sabes que va para largo, que le falta todavía mucho tiempo, pues al final del día también va a ser un problema para el cliente en algún momento. ¿Por qué? No sabemos cuánto tiempo tarda en desarrollarse. Luego de repente hablan de que no tienen plusvalías y es por lo mismo, sí, ¿no? Claro. Porque a lo mejor en su visión pensaron que comprar barato o comprar en un lugar que podía pensar a futuro, pero no lo planearon bien. Mira, ese tema me gusta mucho y lo platicamos mucho con la Lica Surena, de que cómo la planeación desde un inicio puede ser más económica que luego ir resolviendo los temas a futuro, ¿no? Algo que me gustó a mí de Tulum es que de los destinos que he visto, o sea, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, a pesar de la etapa tan temprana, es el único que ya tiene un master plan completo. Entonces nosotros ya podemos ir al plan de desarrollo urbano en Tulum y saber qué avenidas vienen, qué densidad se puede construir ahí, cuántos departamentos, el tipo de suelo. Tú ya tienes mucha información al final del día, ¿no? Ya está muy planeado, como bien dices, ¿no? Y esto al final del día, pues sí nos va a ahorrar mucho dinero en un futuro, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues, o sea, eso es para mí es como parte, yo le digo, es la parte de la seguridad jurídica y la tranquilidad que le podemos dar. Y es un trabajo en equipo, ¿no? El asesor, el notario, los abogados que asesoramos en bienes raíces, ¿no? De ver, oye, tu proyecto, a ver, o sea, ¿qué le da realmente el valor? O sea, ¿es un valor de verdad tangible o es una especulación? O es algo, a veces yo les digo a mis clientes, o sea, cuando reviso la documentación, en realidad no están comprando, están teniendo aire, ¿no? Humo, ¿no? No todos los proyectos, pero sí hay proyectos. Entonces, nuestra responsabilidad
como parte de, como actores de ahorita de lo que está sucediendo en Tulum, y porque sí tenemos pues una influencia, ¿no? en los clientes, en las propuestas que le hacemos, es de ser honestos y tener, o sea, como regirnos con una ética, de tal manera que realmente lo que se le propone al cliente sea cuestiones que tengan valor real y que puedan ser lo que tú dices, o sea, sostenibles en el tiempo, ¿no? Totalmente. Ahora, para mí eso es como que el mercado ha cambiado y ahora quienes vienen ya analizan más, ¿no? Este tipo de inversiones y ya se vuelven más selectivos, lo cual para mí va a influir en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque mientras más sean exigentes nuestros clientes, pues nosotros también de nuestro lado pues nos vamos a profesionalizar o vamos a mejorar la calidad de los proyectos, y los inversionistas, los desarrolladores, pues van a tener que pues estudiar más, ¿no? Tener para sus proyectos un análisis más, ya no solamente de qué es lo que necesita en la zona, sino ahorita tienen que analizar pues cuál sería la oferta o cuáles son estos proyectos que van a tener el diferenciador para mejorar las condiciones y alcanzar yo le decía, el mercado está cambiando, y para mí el mercado de Tulum es un mercado, por llamarlo así, premium, ¿no? Porque no busca nada más una vivienda, ¿no? Claro, busca algo más que una vivienda, y lo que es ustedes, los valores que se dan, ¿no? Y la integración de toda la cultura, le decía el wellness, y todos queremos ser saludables, y creo que ahorita como que tiene todo esa corriente, esa tendencia, y quiénes son esos clientes, y es un muy buen mercado. Claro, no, y lo acabas de explicar aquí muy claro. Al final del día, la gente que está comprando a Tulum o que está yéndose a mudar a Tulum, no solamente busca una propiedad bonita, sino que busca ya una experiencia integral, ¿no? Que es lo que al final ofrece Tulum. Como bien mencionaste al principio, o sea, Tulum te da aventura, wellness, historia, gastronomía, naturaleza. Entonces se ha vuelto en un destino integral, que al final tiene todo, ¿no? Y obviamente en un desarrollo que en pocos años va a ser una ciudad hecha y derecha, ¿no? Claro. Y para ti, Azurena, ¿qué papel juega la regulación en garantizar que los proyectos cumplan con normas ambientales y de impacto urbano? ¿Qué importancia? Fundamental, o sea, es así, necesaria, o sea, necesaria. Y para mí este tema de la regulación también es como concientizarnos, ¿no? O sea, yo le decía a Fede que de repente platicamos con estos, de algunas situaciones que luego, temas problemitas. Problemitas a ver, o sea, la regulación está, el marco normativo existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplirlo. Exacto. Y lo debe de cumplir el asesor inmobiliario, lo debe cumplir el desarrollador, lo debe cumplir la autoridad. ¿Para qué? Para que esto en realidad, como tú dices, ya está el plan de ordenamiento de Tulum. Y en este plan de ordenamiento dice la densidad, dice qué es lo que sí se puede hacer, qué no se puede hacer, la necesidad de proteger de estas áreas protegidas que ya están establecidas. Y entonces yo digo, hablo de conciencia en respetar el marco normativo, que consiste en que pues, los desarrolladores, cuando analicen sus proyectos, no vean a ver el volumen, sino la calidad de lo que van a realizar, respetando esta normatividad, y la autoridad por su parte pues también cumplir con aplicar la normatividad, y cuando no es así, sancionarlo. La verdad es que vivimos momentos muy, muy interesantes. Entonces en Tulum pues han habido proyectos en donde ya las autoridades han dicho, o sea, no estás cumpliendo con la normatividad ambiental. Pareciera que no es tangible el medio ambiente, pero pues creo que el medio ambiente por sí solo nos ha dicho que es importante, y que si no lo cuidamos, las consecuencias van a ser pues mayores, ¿no? Y no tenemos que hablar mucho del tema de la temperatura, que
que ahora tenemos, el tema del sargazo, o sea, Claro, ya hay estas llamadas de atención de la propia naturaleza. Entonces, si cumplimos con este marco normativo, seguramente que se va a mitigar estos impactos que ya comenzamos a... Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y al final del día, para mí, yo considero que es algo excelente que sí se regulen, y al final del día, cuanto más regulaciones hay, pues también es un filtro, ¿no? Solamente las empresas grandes, sólidas, consolidadas, son las que van a poder salir adelante, comprobar todos los proyectos y todo. Entonces, al final del día, yo también considero que todo lo que está pasando ahorita en Tulum y todo, es una depuración. Solamente van a quedar los actores más fuertes en el medio. Mira, yo creo que es una barrera de entrada lo que está pasando, y en todo el ecosistema inmobiliario, ¿no? Desde los notarios, que las auditorías cada vez están más fuertes. Si están más fuertes es por una razón de ser, ¿no? Con los asesores inmobiliarios de, a ver, profesionalícense. Matricúlense, tomen sus cursos, tengan sus actualizaciones. Con los desarrolladores inmobiliarios, estarlos señalando de que no tengan los documentos no significa que no sea viable el proyecto, ¿no? Más bien, regúlense, es una invitación. O sea, hay un proceso, ¿no? Entonces, los que lo están llevando al límite, pues también invitarlos a decir, volvamos al camino para cuidar el destino. Claro. Necesitamos cuidar el destino porque estamos en el ojo del huracán y todo el mundo nos ve, ¿no? Y ahí, Fede, yo complementaría, que más bien resaltaría, ¿no? Tú dices planificación. Si los desarrolladores planifican bien, dentro de esta parte de planificación está la investigación, el due diligence, que no nada más es el due diligence de la tierra, el due diligence de qué normatividad yo debo de cumplir para desarrollar mi proyecto, qué licencias, qué permisos, qué tramitología, ¿para qué? Para que en el camino, en la ejecución del proyecto, pues no tengan estos inconvenientes, ¿no? Y totalmente. Eso es. Totalmente. Muchas gracias. Y esta pregunta sería para ambos, ¿no? ¿Qué medidas o políticas ustedes consideran que serían clave para fortalecer la confianza del inversionista y promover un desarrollo más responsable? ¿Qué medidas y políticas? Mira, yo creo que ya con lo que ha estado pasando en Tulum, me parece que ya se inició, no solo en Tulum, creo que en general en la Riviera Maya, en Quintana Roo, ya las autoridades se han empezado a establecer como políticas, ¿no? Una política, por ejemplo, que ya lleva muchos años, pero tal vez no es muy conocida, es que hubieron reformas, ejemplo, al Código Penal, en donde ya hay es un delito, por ejemplo, el comercializar proyectos sin contar con licencias y contar con permisos, ¿no? Otro tema es que la autoridad, que me parece que ya es también como medida, pues es el tema del registro, el regular a los asesores inmobiliarios, porque va a hacer está haciendo que nos obligue a todos a profesionalizarnos. Y esta profesionalización no es nada más me tomo el curso, sino es qué curso me estoy tomando. Y me estoy enterando justo de las normativas, de las licencias. La otra política que me parece también muy interesante y positiva, pues el registro de los desarrollos que cumplen. Entonces, ¿qué sumaría o qué adicionaría? Pues que más transparencia en estos temas de la tramitología, ¿no? Porque a veces hay mucha regulación, hay muchos permisos y pues cuando vas a veces con la autoridad, la propia autoridad no te sabe decir, ¿no? Claro. Y de repente ahí aparece que en su lista llega, no, pues no lo tiene, pues en realidad no, lo que dice Fede, no es que el desarrollador no lo haya querido tramitar o que el proyecto no sea viable, sino tal vez la asesoría que tomó pues no fue integral, de tal manera que no puedo usar, o inclusive, o sea, vas y hay una reforma y te la quieren aplicar inmediatamente, ¿no? Que pasó mucho con el tema cuando vino el tema de la mía en 2024.
pues los desarrolladores ya habían muchos proyectos, ya habían limpiado terreno, ya habían iniciado, ya tenían sus licencias. Es más, hay proyectos que ya tienen hasta terminación de obra. Entonces, de repente ya te la exigen y eso te demoró. No fue responsabilidad de los desarrolladores, ¿no? Correcto. Sino hay temas burocráticos de tramitología. Entonces, yo creo que ahí sería como una política para adicionar, sí, que es más transparencia en la normatividad, en los permisos y licencias que deben de tener todos los desarrollos. Y por ejemplo, algo que podría yo complementar a lo que dices es que la NOM 247 también salió resultado de esto, ¿no? Para cuidar a los clientes. Hoy la NOM 247 regula la comercialización de los bienes inmuebles, ¿no? En el Estado. Que yo creo, vino la ley de servicio, de profesionales de servicios inmobiliarios. Esa es como una política. Lo que no es que no existiera esta regulación, es que no las conocemos. Es más, yo les puedo decir, normas mexicanas oficiales, hay muchísimas, ¿no? O sea, desde el tipo de cables que tiene los cables que deben de tener, ¿no? Para que las conexiones sean seguras en una casa-habitación, en donde debe estar la cocina, ¿no? Ese es un ejemplo de otra norma por ejemplo, para mí, para temas de pruebas, de cómo yo puedo utilizar los correos electrónicos, la mensajería, qué requerimientos debe tener. Entonces, lo mismo pasa con el tema de atención al cliente, de certeza. Entonces, me parece que es justo esta transparencia de lo que se debe de cumplir, el conocimiento y la profesionalización. Por eso le digo que me parece como muy positivo, como una política muy positiva, porque está haciendo que todos conozcamos. No tenemos la cultura de decir, voy a leerme el diario oficial para ver qué ordenamientos, qué publicó, qué legisló el poder legislativo. No tenemos esa cultura. Entonces, la forma es justo, para mí, la transparencia por parte de la autoridad, de empezar a hacer un catálogo y socializar lo que estas normas, ¿no? Que lo conozca los abogados, que lo conozcan los notarios, que lo conozca el cliente, que lo conozca. Hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Y por eso, pues, no se aplica. Claro. No necesariamente, claro que no nos exime. El desconocimiento de una norma no nos exige, no nos exime de la responsabilidad, ¿no? Pero sí nos hace falta, pero que para mí estamos en vías en este conocimiento, ¿no? Con esta profesionalización en el tema inmobiliario. De acuerdo contigo, Azurena. Muchas gracias. ¿Tú, Federico? Mira, me gustaría, ya dijo muchas cosas, Azurena. Si nos deja tantito, ¿no? Ya dije, te voy a hablar. Pero, mira, yo lo complementaría volvamos al tema de la ética, y no estamos vendiendo, estamos asesorando. Entonces, a veces debemos aprender a decir no, porque esta profesión es muy largo plazo. O sea, hoy un cliente te compra, pero queda descontento y ya no te compró el siguiente año. Cuando ya no te refirió, ya te evidenció, y tu carrera como asesor, como abogado, como notario, se acabó. Si hacemos bien las cosas desde un inicio, en el ecosistema inmobiliario, se va a volver sostenible, ¿no? Más allá de que si hay una política o debemos de nosotros actuar, creo que eso es algo que me gusta, que tratan de cubrir de los 100 puntos que hay en el desarrollo inmobiliario, tienen 90, ¿no? Y comparémonos, ¿no? Y cuando hacemos ese filtro en automático del sector privado, dicen, hay sobreoferta en Tulum, ¿no? Pero si le vamos poniendo filtros en calidades, se quedan bien poquitos. Y ubicaciones, quién está detrás, el arquitecto, el proceso, si hay una gerencia de proyecto, acabados, postventa, el desarrollador. Desde el contrato estás viendo el tipo de desarrollo o calidad del desarrollador, ¿no?
Es dueño del terreno. Entonces, claro. también nosotros tenemos que tomar una responsabilidad, porque te voy a decir algo, no es justo que te llames inversionista si no tienes abogado, si no tienes RFC en México, si no has consultado, si no has visto 2, 3 opciones. Y también vienen con una idea de, ¿y por qué invierto? ¿Inviertes por plusvalía? Si inviertes por hacer un negocio, porque te voy a decir algo, si invertimos por hacer un negocio, pues invierte en bodegas comerciales. ¿En un local? En un local. Y al tener todo esto más claro, nuestras decisiones en automático van a ser mejores. Entonces yo creo que esa reflexión la dejaría ahí sobre la mesa, de que si van a invertir, consideren que pues, a lo mejor también es un gusto, ¿no? A lo mejor en Tulum, ¿por qué se tendría que rentar tu departamento? ¿Por qué tendría que ser un Airbnb? Si no, ya es un depa muy bonito, en una zona muy bonita, y es para ti, es un gusto, es patrimonial como en otras zonas de México y el mundo, ¿no? Claro. Bajarnos un poco la avaricia, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo con él. Y para ti, Azurena, dice, ¿qué importancia tiene la asesoría legal integral, llámese fiscal, corporativa e inmobiliaria, en el éxito y la sostenibilidad de los proyectos? Es fundamental, es crítico si no tienes una buena asesoría legal y fiscal y financiera en este tipo de proyectos, porque finalmente si tú no haces una buena integración, una buena diligencia, ¿no? Desde el tema de que la propiedad que estás comprando, donde vas a desarrollar un proyecto inmobiliario que esté en todo en orden, pues también está el tema cómo vas a hacer para desarrollar tu propio capital, vas a utilizar créditos puente, tus propios accionistas te van a dar el dinero, vas a hacer un proyecto y con eso ya piensas que va a ser tu retiro, o vas a hacer un proyecto, iniciar con un proyecto porque tienes una visión del negocio a largo plazo, ¿no? Termino un proyecto y de este proyecto me voy a otro, ¿no? Y crear una empresa de verdad, ¿no? Entonces, si no tienes una debida asesoría legal, contable y financiera, desde el inicio, para mí lo más importante es desde el inicio, porque es como la estructura sobre la cual vas a construir también, pues una sola mala decisión, un solo contrato, por ejemplo, entre socios, ni siquiera hablo ya, un contrato que no sea bien entre socios, pues ¿qué va a generar, no? O sea, un problema luego con los socios, y luego se va para el proyecto, y luego van a venir los litigios, y esto se vuelve, ¿no? Terrible. Entonces es crítico tener una buena asesoría. Incluso yo veo que no necesariamente a esa escala, o sea, incluso desde una escala más pequeña como comprador, ¿no? O sea, el hecho de que tengas una buena asesoría, que tú, por ejemplo, vaya de acuerdo a lo que vas a comprar, porque luego de repente pasa que el cliente quiere en realidad ser inversionista y quiere comprar múltiples propiedades y abre fideicomiso. O al revés. O al revés, va a comprar solamente una propiedad para vivir y le hacen que abra empresa. ¿Por qué? Porque no trae el fideicomiso, ¿no? Claro, justo. Entonces te va generando ahí. Justo lo que acabas de comentar, pues es que cuando vienen las personas o los extranjeros, en mi caso, es como, a ver, no es una asesoría general, es una asesoría personal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Y no es así como que, ¿sabes? Revisan en el internet y dicen que como soy extranjero, pues puedo optar o a través de una sociedad mercantil o a través de un fideicomiso, ¿no? O sea, hay una razón de por qué. ¿Cuál es tu visión? Puede ser ambas son buenas opciones, sí, claro, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Exactamente. ¿Cuál es tu visión? ¿Tu visión es hacer negocio o simplemente tener algo patrimonial para ti, ¿no? Entonces, desde ahí, muy bien, muy bien. Y quiero hablar un poquito de Tulum. Como bien saben, Tulum es reconocido mundialmente por su conexión con la naturaleza y bienestar, ¿no? Esta es como la marca de Tulum, ¿no? De hecho, Tulum, de acuerdo a Forbes, es la capital mundial del yoga, ¿no? Entonces,
ese es prácticamente el mercado que en su mayoría lo visita, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que estos atributos pueden preservarse mientras se desarrolla más infraestructura turística y residencial? Mira, creo que está muy interesante cómo la propuesta de algunos desarrolladores va en esa línea, ¿no? Del wellness, del yoga. Hace poquito me metí a un desarrollo y descubrí cosas de que había una terapia con sal de mar y te metías al agua fría, o sea, agua caliente y agua fría y con sales y te sanaba cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que no todo el proyecto debe girar en torno al bienestar, ¿no? Pero sí con un concepto, ¿no? Cada proyecto puede aportar un concepto dependiendo en qué zona de Tulum vaya a estar, ¿no? Si estás muy cerca de la playa, pues seguramente va a ser más turístico, ¿no? Si estás en medio de la selva, pues mantener el concepto selva holístico, ¿no? Y cada persona va a encontrar su personalidad, porque también no todo tiene que ser wellness, ¿no? Hay gente que viaja a Tulum nada más para desconectarse. Y es muy interesante que, bueno, hace poquito estuve en Ciudad de México y el caos y el ruido y yo no estoy acostumbrado. De hecho, estuviste los mismos días que yo. Estuvimos allá. Entonces, y de repente vienes a Tulum y todo es calma. No, sí hay baches, pero no son como los baches de Ciudad de México. Entonces, solito Tulum tiene su camino y solito la gente que cree en Tulum y la gente que viene a Tulum y se identifica con Tulum va a ir preservando, ¿no? Sí. No necesitamos políticas para el concepto de Tulum. Tulum ya tiene su concepto. Totalmente. Y muy marcado. Yo he visto cómo otras empresas han querido hacer fusiones de culturas con Tulum y no funciona. Yo he visto, por ejemplo, desarrollos que traen el concepto turco. No funcionó. Tulum es Tulum. O traen otros proyectos con un concepto griego. No funciona. O sea, Tulum, la gente que va a buscar en Tulum busca esa experiencia. Selvático, materiales de la región, no algo que alusiona a otro país, a otra cultura, ¿no? Entonces creo que, como bien mencionas, mantener el concepto de lo que representa Tulum dependiendo a la zona en la que te encuentres. La mano invisible es la mano invisible, ¿no? Sí, respetar la esencia, ¿no? Totalmente, y creo que es súper importante. Hoy vemos una nueva generación de viajeros que buscan experiencias auténticas, ¿no? Como les mencionaba, Tulum se convirtió en el destino de experiencias por excelencia, ¿no? Más sostenibles y conscientes. ¿Ustedes creen que Tulum está preparado para atender este tipo de turismo de alto valor y bajo impacto? Pienso que sí. ¿Sí? Sí. Yo también, la verdad. La verdad es que Tulum está, es de los principales destinos para este tipo de turismo. No sé, hablo de los cenotes, el buceo de cenotes, o sea, eso es como un turismo particular, ¿no? O el otro turismo es el que quieres estar en la cabaña, escuchando las olas del mar, pero obviamente es como, estoy con la naturaleza, pero de una manera confortable, ¿no? O sea, entonces es así como que, por eso creo que Tulum ha tenido esa característica para hacer, quiero ir a Tulum, ¿no? Sí, sí. Y además, algo también que yo creo fielmente es que hay una campaña muy fuerte, sobre todo en épocas de sargazo, que dicen, playa no es solo playa, ¿no? Y esto aplica porque al final del día, no nada más tienes la costa, ¿no? Tienes islas hermosas, como Cozumel, Isla Mujeres, Holbox. Tienes cenotes, tenemos más de 3,000 cenotes, ¿no? Tenemos la segunda barrera de coral más larga del mundo, gastronomía, tenemos rooftops. Entonces, al final del día, es un destino, como mencionábamos, integral. Tú puedes venir y hacer lo que gustes. Actividades diversas de todo tipo, ¿no? Y eso es lo bonito de aquí. Mira, es más, hasta solamente el hecho de poder irte a una cafetería en la selva a tomar un buen café, sí. O sea, hay un turismo que no quiere, lo que dice, no quiere
el ruido, que no quiere el tráfico, ¿no? O sea, nada más quiere estar en paz. Totalmente, totalmente. Y continuando contigo, Azurena, por favor, ¿tú consideras que existe un marco regulatorio suficiente para garantizar que los nuevos desarrollos turísticos respeten la identidad cultural y ambiental del destino? Sí, pienso que sí hay un marco regulatorio. Habría yo sí propondría algunas ¿Sí? que otras reformas, pero reformas, no nuevos ordenamientos, ¿no? Como para actualizar con la realidad de la ciudad. Me parece que lo más importante, en principio, es que los ordenamientos que ya se tienen se cumplan, los respetemos. Y hablo desde de un lado el gobernado y por otra parte la autoridad, ¿no? Y que cuando el gobernado no cumpla con esto, pues la autoridad sea firme, ¿no? Y sancione y ejecute las sanciones contra las personas que no cumplen con la normativa, claro, ¿no? Para... Es muy importante. Mano dura. Si la aflojas... Yo siempre digo que a veces tú dices, no, es que es la excepción, pero haces la excepción y esa excepción se vuelve la regla. Y el tema es que, al menos en temas de medio ambiente, cuando tú haces esta excepción, ¿cómo lo recuperas? No se puede, ¿no? Y digo, o sea, la verdad es que estamos, como dices, en un buen momento, en un buen punto, porque la naturaleza ya nos está dando advertencias. Y tenemos la responsabilidad de atender a esto y no es que tengamos que hacer grandes cosas, sino respetar la normatividad, porque todos aquellos que hicieron el plan de desarrollo, por ejemplo, el plan de desarrollo, pues ya hubo un análisis de las necesidades para poder determinar que de acuerdo con la densidad es el porcentaje de verde, de naturaleza que necesitamos. Y ya tenemos una experiencia de 50 años Cancún, 30 años playa y sigue Tulum, ¿no? Entonces yo estoy seguro que Tulum en los próximos años va a ser un destino súper bonito de entrada. De hecho, están planeando que sea una ciudad tipo del futuro, promoviendo movilidad eléctrica, incluso como aquí en Playa, no sé si han visto el programa de Let's Playa, que va a haber internet en toda la ciudad, que lo están remodernizando. Tulum va a ser lo mismo, ¿no? Pero va a tener una identidad muy marcada, igual que Playa y lo que es Cancún, ¿no? Pues eso estaría, la verdad, fantástico, ¿no? Sí. Porque creo que todos decíamos, bueno, yo vivo aquí ya de muchos años y pues lo primero que quiero es que el destino, el lugar se conserve y que permanezca como algo bonito, pero también que sea sostenible, ¿no? Que podamos ver ya una infraestructura pues moderna, ¿no? Instalaciones, ¿no? Eléctricas subterráneas, internet en todos lados, porque es para toda o sea, el beneficio es para toda la comunidad, no es únicamente para el turismo, sino es para toda la población, mejorar el tema de tal vez la infraestructura de aguas pluviales, porque bueno, el tema del mar, los cenotes, ¿no? Que también de verdad que hay que prestar atención a esta infraestructura necesaria. Estoy de acuerdo, muchas gracias. Tú, Federico, no te me duermas. No me duermo. Para que te despiertes. Me despierto. ¿Cómo puede el sector inmobiliario alinearse con el turismo para construir una visión compartida del Tulum del futuro? Mira, yo creo que vamos de la mano y lo vamos moldeando. En primera instancia es el turismo y de ahí viene el desarrollo inmobiliario, ¿no? Hemos tenido foros a través de AMPI con el empresariado donde vamos identificando las necesidades y vamos incentivando a traer ese tipo de inversión, ¿no? Por ejemplo, hoy Tulum tiene alrededor de 5,000 cuartos en Airbnb. Playa del Carmen tendrá 6,000 y Cancún tendrá otros 6,000. Entonces, hoy a lo mejor ya no requerimos más inversión en cuartos para recibir gente. Hoy necesitamos otro tipo de logística que va a impulsar el turismo. Te pongo un ejemplo, bodegas comerciales. Si te das cuenta, Tulum está entre Chetumal, Cancún, Mérida. Se va a volver un hub de logística bien interesante para
el tema de bodegas. Entonces, quien esté identificando esas oportunidades, toda esa derrama de turismo va a ser bien interesante. Si vemos turismo médico también, o sea, se va a volver un hub Tulum. Entonces tenemos que ir viendo esas oportunidades y aterrizarlas con nuestros clientes y, y también con inversionistas. Oye, compra este terreno, va a estar bien interesante, viene la inversión fuerte. Y ir moldeando poco a poco esa infraestructura que se va a desarrollar y verlo no solo a 1 o 2 años, sino 10. Sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo con eso, Federico, porque yo he visto últimamente cómo ha ido evolucionando y la Riviera Maya se ha posicionado en un lugar que no nada más está atractivo para el turismo, perdón. Sí, pero también ya se está preparando para hacer un punto logístico, porque al final del día tenemos el Tren Maya, que el Tren Maya también es de carga, que además se conecta con el aeropuerto de Tulum, y el aeropuerto de Tulum tiene la segunda pista más larga después del AIFA, y esto significa que es de carga, ¿no? Y están llegando muchas empresas a esta parte del norte de Mérida para lo del nearshoring. Entonces el sureste de México está proyectado para los próximos años ser una potencia nacional muy interesante. ¿Por qué? Vamos a tener turismo, vamos a tener logística con todo esto del corredor interoceánico, Tren Maya, aeropuerto de Tulum, y vamos a tener manufactura por todo el nearshoring que está llegando a la parte de México. Entonces esto va a hacer que se consolide más, y aquí entra en esta parte de los inversionistas, ¿no? Este terreno, esta bodega, esta plaza comercial, ¿no? Estos departamentos para que la gente viva, ya no para el turista, porque al final generas empleos, la gente necesita dónde vivir, ¿no? Demografía. Y recordemos que Tulum es un destino emergente que se va a consolidar. Y como cualquier destino emergente, se tiene que democratizar. O sea, ¿por qué a lo mejor, desconozco el tema de los taxistas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿por qué se volvió caro? Pues porque a lo mejor en su momento había muy poca gente y no salía y fue un vicio que se quedó por años, ¿no? Hoy que ya hay más infraestructura, naturalmente se obligan a bajar esas tarifas y hoy el acceso a Tulum se democratiza, ya sea por transporte público, privado. Los nuevos accesos al mar. Digo, para llegar a Tulum antes tenías que bajar a Cancún, al aeropuerto. Sí. Hoy ya estás bajando a Tulum y ya está a media hora. Ya no te haces la hora y media desde el aeropuerto de Cancún. Si bien nos iba. Porque en diciembre llegaban, yo tenía clientes que llegaban a hacer hasta 4 horas en Tulum. Wow. Entonces, todo eso se va a ir democratizando. Totalmente. Y Tulum va a ser un destino para todos. Justamente. Y diste en un punto bien clave. Porque yo también siempre digo a la gente, Tulum es el bebé de la Riviera Maya. O sea, ténganle paciencia. Además, Tulum no es un destino en el cual tú entres, inviertas y salgas luego. Tienes que dejar que se madure el lugar, que se madure tu inversión, que ya esté en un punto más estable. Entonces ahí es donde ya puedes hablar de un retorno de inversión ya completo, ¿no? No puedes esperarlo algo tan corto, sobre todo en un lugar que está tan marcada las temporadas. Y también que agarren todos los ciclos de la inversión inmobiliaria. Correcto. O sea, investiguen un poquito y en la parte donde se sientan con el riesgo y su tranquilidad, inviertan, ¿no? Exactamente, totalmente. Y bueno, para terminar, me gustaría hacer esta pregunta para los dos. ¿Cómo visualizan el futuro de Tulum a 10 años? ¿Y qué condiciones deben cumplirse para que el destino mantenga su atractivo sin perder equilibrio ambiental ni calidad de vida? Bueno, yo visualizo un Tulum con un futuro prominente, o sea, que se consolide a nivel global como un destino interesante, no solamente de turismo, sino también para desarrollar otro tipo de economía, como evidentemente el inmobiliario, el tema de manufactura, agricultura. Y pues lo que a mí me gustaría, con toda la naturaleza que se tiene, que sea un ejemplo de una combinación de una ciudad en donde se respeta la naturaleza, pero se tiene una visión
de una ciudad con tecnología, ¿no? O sea, tecnología y naturaleza, esa es para mí la visión del Tulum que espera, ¿no? Que mezcle estos dos Fíjate que yo puntos. también tengo esa visión. Yo también veo a Tulum como muy natural, pero con esta mezcla ya de la modernidad, de la tecnología, todo, por ejemplo, departamentos ya con smart homes, todo eso. Creo que internet en la ciudad, movilidad eléctrica, cargas de autos eléctricos. Energías energías limpias. reno- Claro, yo también lo veo así. eso, y Mira, yo lo veo, dejando un poquito de lado esto, eh, eh, lleno de oportunidades, lleno de crecimiento. Recordemos que México es un país muy rico, pero crece desigual en muchas zonas, ¿no? Y necesitamos ver que somos muy afortunados de que en Tulum el crecimiento es exponencial y constante y sonante. Entonces, quien esté pensando ya no en invertir, en mejorar su calidad de vida, los invito a probar Tulum y seguramente se van a beneficiar del crecimiento porque van a crecer con Tulum. Totalmente. Y se van a enamorar del destino. Nada te enamora más de un destino que verlo crecer, ¿no? Para cerrar, chicos, algo que le quieran decir a nuestra audiencia, algún mensaje que les quieran dejar para cerrar el capítulo de hoy. pues que la Riviera Maya y Tulum en particular, como bien dice Fede, es un lugar donde hay muchísimas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de inversión, y que si las sabemos, que las podemos aprovechar dándoles realmente cuidando ese diferenciador, ¿no? Respetando el medio ambiente, respetando la comunidad local, integrándola también, y que todo esté con una infraestructura, ¿no? En donde sea de avanzada, ¿no? para la zona. Y para lograr todo esto, no solamente podemos decir es responsabilidad de la autoridad. Todos nosotros, la sociedad civil, el abogado, el notario, el asesor inmobiliario, el doctor, el ciudadano, o sea, que todos necesitamos participar activamente para lograr que Tulum efectivamente sea un destino importante, ¿no? De acuerdo contigo. Mira, yo creo que debemos de ser muy optimistas, porque se vienen cosas bien bonitas para Tulum y el destino en general, ¿no? Entonces, yo los dejaría con que vengan, visiten y luego publiquen sus comentarios. Sí, estoy de acuerdo contigo. Vengan, disfruten el destino, la verdad está bien bonito. Ahorita es la mejor temporada para venir porque todo el mundo te trata súper bien. Hay espacio en los lugares, los clubs de playa, las playas ya se limpiaron, están bien bonitas. Los invitamos a que vengan, por favor. Exacto. Vivan la experiencia. A conocer Tulum y a disfrutarlo. Y bueno, aquí voy a dejar las redes sociales de los dos, de Azulena y de Federico, por si los quieren seguir en sus redes sociales. Sigan Menece Talks, sigan Menece Condos y también sigan a Julio Sandoval. Gracias, Julio. Julio. Al contrario, un placer. Un gusto.